Bien, haciendo un análisis de la matriz de estratos presentada para este trabajo, es importante situar varios detalles y sobre todo el caso emblema que se ha escogido. Es el caso Michaud versus Francia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para dar un breve contexto, de un abogado en Francia de libre ejercicio que al darse cuenta que se presenta esta directriz en cuanto a una política criminal, sobre todo de la Unión Europea, que buscaba luchar contra el lavado de activos y realmente el crimen organizado en general. Esta política criminal lo que hace o lo que alega el abogado en libre ejercicio y por lo que se presenta ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos esta demanda es porque se viola el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, de la confidencialidad, de la libertad de las personas en cuanto a su correspondencia y al trato con los individuos, ¿no? Y más aún en la profesión del derecho. Es por eso que se cuestiona y se da esta sentencia que la matiza de manera perfecta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahora bien, la forma en la que se ha escogido para ir analizando, para ir desmenuzando la matriz de estratos es de abajo hacia arriba. Esto por una cuestión práctica, sobre todo de ir uniendo todos los elementos y al final llegar hasta estas tres aristas que se nos han planteado en un inicio. En cuanto al estrato 4, que tiene que ver con los hechos que hemos escogido para analizarlos de esta sentencia, hay tres que me han llamado la atención y que creo que van a ser vitales justamente para ir haciendo este ejercicio e ir uniéndolos uno por uno. Por un lado, el deber de vigilancia de los abogados. Esto es lo que se cuestiona por parte del abogado en esta sentencia, al tratar a los profesionales del derecho como una especie de espías o de policías. En cuanto a la premisa 2 es que toda actividad deberá ser reportada, ¿ok? Esto es también interesante porque aquí se quebranta el secreto profesional o la lealtad hacia el cliente, porque si toda actividad sospechosa, es decir, si yo sospecho o presumo que mi cliente tiene que ver justamente con la información que me está participando y con un posible delito, pues yo tendré la obligación de ir y presentar una denuncia o presentar todos los elementos que se me han facilitado en virtud de mi profesión y romper y quebrantar este secreto profesional. Y por último, nos habla de un valor de verdad, de que la lealtad no tiene un valor de verdad absoluto, sino un valor de verdad relativo. ¿Relativo en qué? Bueno, eso es lo que se cuestiona en la sentencia, porque puede caer dentro del campo de lo subjetivo y por ende quebrantar igual este principio de la libertad del profesional del derecho a poder tener esta información delicada en cuanto a su cliente se le ha participado dicha información. Y con respecto al estrato 3 que tiene que ver con artículos del Código Orgánico de la Función Judicial, hay tres que creo que son vitales. El primero es el artículo 21 que nos habla del principio de probidad. Si bien es cierto, este es un principio que engloba toda la función judicial, es decir, los sujetos procesales, ¿por qué no los jueces también? Y también los abogados, ¿no? Por supuesto que están patrocinando determinada causa. Este principio de probidad yo creo que es un paraguas bajo el que está toda la función judicial. ¿Por qué? Porque nos habla de garantizar la ética. Qué importante es esto y creo que al final vamos a darnos cuenta de cómo llega al estrato uno. Es por ello que hemos escogido este principio como paraguas para todo lo demás. Y por último, siendo más específico, nos hemos amparado en el artículo 30, de igual del Código Orgánico de la Función Judicial, específicamente en su numeral uno, que nos habla de la actuación al servicio de la justicia. ¿No? Qué importante porque igual se relaciona con el caso, es decir, lo que buscaba la Unión Europea a través de este convenio es aplicar una política criminal y que todos sus ciudadanos, todos los individuos que viven en sociedad, pues apuntalen hacia esa política criminal. Pero claro, se deja de lado temas como el secreto profesional o libre ejercicio de los abogados. Y por último, el artículo 330, numeral 2, que nos habla de los deberes de los abogados, en este caso de patrocinar con sujeción a los principios de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe. Sobre todo voy a hacer hincapié en la veracidad, es decir, hacer una diferencia entre la verdad procesal y la verdad material.
Al hablarnos de veracidad, lo que debe primar, lo que se entiende que debe primar es la verdad material por sobre la procesal, aunque muchas veces sea lo contrario. Entonces, igual aquí hay un choque, hay un contrapunto, hay una antípoda con respecto a los deberes que se nos plantea el Código Orgánico de la Función Judicial y los casos que se pueden presentar en el día a día. Es decir, si yo no actúo con veracidad, o mejor dicho, si actúo con veracidad, debe significar eso que tengo que romper mi secreto profesional, mi lealtad hacia mi cliente, porque a lo mejor voy a tener que develar cierta información que le va a perjudicar, pero que me va a permitir llegar a la verdad material. He ahí el choque, el contrapunto que se cuestiona. Bueno, ahora pasando al segundo estrato desde la perspectiva de Aristóteles, el enfoque cambia. Ya no se centra solo en deberes profesionales, sino en la formación del criterio del sujeto que actúa. Así primero aparece la frónesis o prudencia. Eso no es solo el pensar bien, sino ya es la capacidad práctica de decidir correctamente en situaciones concretas. Se puede decir que esto no basta con solo conocer la norma. Hay que saber aplicar en cada caso. Luego tendríamos la justicia, entendida como dar a cada quien lo que merece, lo que le corresponde. Aquí el ejercicio profesional deja de ser solo técnico y se orienta a un bien común. No es solo cumplir, sino actuar correctamente dentro de un contexto social. Y finalmente está la virtud, que implica actuar bien de manera constante. Esto no surge de forma automática, sino de la práctica, la educación y los hábitos. El comportamiento ético no es ocasional, es estructural. Si lo conectamos con el primer extracto, se puede ver una diferencia clara. Mientras Atienza, del cual hablaré posteriormente, se enfoca en reglas y límites del ejercicio profesional, Aristóteles se centra en la formación del profesional como sujeto moral. Siguiendo con el análisis, primero tenemos al estrato de Atienza, que se enfoca en los límites del ejercicio profesional. Aquí aparecen tres elementos claves. El primero es el secreto profesional, entendido como el deber ético y jurídico que permite generar confianza. Este no es opcional, es una condición necesaria para que exista una relación profesional real. El segundo sería la lealtad profesional, que implica con actuar con una fidelidad, honestidad y compromiso, no solo al cliente, sino ya también al ordenamiento jurídico. La lealtad no debe ser absoluta, sino que debe mantenerse dentro de un sistema legal. Finalmente, se plantea el riesgo de una profesión inmoral. Esto ocurre cuando el ejercicio se orienta únicamente a intereses particulares sin límites. Em, en este caso, la profesión perdería su función social. Si se comparan ambos enfoques, podemos evidenciar que Atienza estructura el ejercicio profesional con reglas y límites firmes. Para Aristóteles esto cambia. Se centra en la formación de un criterio profesional, ya más humano. Se vuelve ético. Así esto muestra que el actuar ético no depende solo de normas, sino también de la capacidad de aplicarlas correctamente. Sin un criterio, las reglas son insuficientes, pero sin reglas, el criterio pierde dirección. Para finalizar, me gustaría dar una conclusión. Así, en conjunto, ambos enfoques permiten entender la ética profesional como una estructura dual, normativa, pero práctica. Por un lado, existen deberes que delimitan el ejercicio profesional y por otro, una capacidad interna que guía la toma de decisiones. La ética no se reduce a un cumplimiento de reglas, ni tampoco a la intención individual. Se construye en el equilibrio entre normas y prudencia. Por eso, un buen profesional no solo debe conocer sus límites, sino que debe actuar dentro